9. Encuentro un gigante calzado, con botas de 7 leguas. Al abandonar el reseco suelo de los cauces y las garrigues me encuentro, con el recuerdo, en un valle siempre fresco y verde, el del Dordoña, que bajamos a pequeñas etapas, pues la riqueza del país hace la de sus habitantes y nuestras representaciones son numerosas, las monedas caen con bastante facilidad en la escudilla de Capi. Un puente colgante, ligero, como si estuviera sostenido en la niebla por hilos de la Virgen, se levanta sobre un ancho río cuyas perezosas aguas corren suavemente. Es el puente de Cupsac y el río es el Dordoña. Una ciudad en ruinas, con fosos, grutas, torres y, en el centro de las derruidas murallas, un claustro, cigarras que cantan en los arbustos que se agarran aquí y allá. Es Saint-Emilion. Pero todo se mezcla confusamente en mi memoria, mientras que pronto se presenta un espectáculo que la impresiona con fuerza bastante como para que conserve la huella que entonces recibió y la rememore hoy con todo su relieve. Habíamos dormido en un villorrio bastante miserable y habíamos partido de madrugada. Habíamos andado mucho tiempo por un camino polvoriento cuando, de pronto, nuestras miradas, encerradas hasta entonces por las viñas que bordeaban el camino, se extendieron libremente por un espacio inmenso, como si un telón se hubiera levantado de improviso ante nosotros. Un amplio río se redondeaba dulcemente en torno a la colina sobre la que acabábamos de llegar. Y más allá del río, los techos y campanarios de una gran ciudad se extendían hasta la curva indecisa del horizonte. ¿Cuántas casas? ¿Cuántas chimeneas? Algunas altas y estrechas, espigadas como columnas, vomitaban torbellinos de humo negro que, volando a capricho de la brisa, formaba sobre la ciudad una nube de sombrío vapor. Sobre el río, a la mitad de su curso y a lo largo de una línea de muelles, se acumulaban numerosos navíos que, como los árboles de un bosque, entremezclaban sus mástiles, sus cordajes, sus velas y sus multicolores banderas que flotaban al viento. Se escuchaban sordos ronquidos, ruido de chatarra y calderería, martillazos y, por encuna de todo, el estruendo de numerosos carruajes que corrían de un lado a otro por los muelles. «Es Burdeos», me dijo Vitalis. Para un niño educado, como yo, sin haber visto hasta entonces más que los pobres villorrios de la Creuse o los pueblecitos encontrados al azar en nuestro camino, era algo maravilloso. Sin reflexionar, mis pies se detuvieron y permanecí inmóvil, mirando a lo lejos, al frente, a mi alrededor. Pero pronto mis ojos se detuvieron en un punto: el río y los navíos que lo cubrían. Se producía allí, en efecto, un confuso movimiento que me interesaba tanto más cuanto no comprendía nada de él. Algunos navíos, con sus velas desplegadas, descendían por el río ligeramente inclinados hacia un lado, otros lo remontaban. Había algunos que permanecían inmóviles como islas y otros que giraban sobre sí mismos sin que pudiera verse qué les hacía girar. Había otros, por fin, que sin mástil y sin velamen pero con una chimenea que lanzaba al cielo torbellinos de humo, se movían con rapidez, iban de un lado a otro y dejaban tras de sí, sobre el agua amarillenta, surcos de espuma blanca. «Es la hora de la marea», me dijo Vitalis, contestando, sin que yo se lo hubiera preguntado, con gran asombro de mi parte. «Hay barcos que llegan de alta mar, tras largos viajes. Son los que tienen sucia su pintura y parecen aherrumbrados. Otros dejan el puerto. Los que ves en el centro del río, dando vueltas, están aproando sobre sus áncoras para presentar la proa a la marea que sube. Los que corren envueltos en nubes de humo son remolcadores. Cuántas palabras desconocidas para mí. Cuántas ideas nuevas». Cuando llegamos al puente que comunica la Bastide con Burdeos, Vitalis no había tenido tiempo de responder a la centésima parte de las preguntas que yo quería hacerle. Hasta entonces nunca habíamos permanecido mucho tiempo en los pueblos que encontrábamos a nuestro paso, pues las necesidades de nuestro espectáculo nos obligaban a cambiar cada día el lugar de nuestras representaciones, para tener nuevo público. Con comediantes como los que componían la compañía del ilustre Signor Vitalis, el repertorio, en efecto, no podía ser muy variado, y cuando habíamos representado ya El criado del señor Corazón Hermoso, La muerte del general, El triunfo del justo, El enfermo purgado y 3 o 4 obras más, habíamos terminado, nuestros actores habían dado cuanto podían. Era preciso recomenzar en otra parte con El enfermo purgado o El triunfo del justo ante espectadores que no hubieran visto aquellas obras.
Pero Burdeos es una gran ciudad, en la que el público se renueva fácilmente y, cambiando de barrio, podíamos dar 3 o 4 representaciones diarias sin que nos gritaran, como había ocurrido en Cahors. Pero siempre es lo mismo. De Burdeos teníamos que ir a Pau. Nuestro itinerario nos hizo atravesar ese gran desierto que, de las puertas de Burdeos, se extiende hasta los Pirineos, y que se llama Las Landes. Aunque yo no fuera ya el joven ratoncillo de que habla la fábula y que haya en cuanto ve motivo de asombro, de admiración o de espanto, caí desde el comienzo de aquel viaje en un error que divirtió mucho a mi dueño y me valió sus burlas hasta nuestra llegada a Pau. Habíamos dejado Burdeos hacía 7 u 8 días y, tras haber seguido al comienzo la orilla del Carona, habíamos dejado el río en Langon para tomar la carretera de Mont-de-Marsan que se adentra en las tierras. Nada ya de viñas, de praderas y jardines, bosques de pinos y brezos. Pronto las casas se hicieron más raras y míseras. Luego nos encontramos en una inmensa llanura que se extendía ante nuestros ojos hasta perderse de vista, ligeramente ondulada. Ni cultivos ni bosques, solo, a lo lejos, la tierra gris y, a nuestro alrededor, junto al camino cubierto de un musgo aterciopelado, brezales secos y enclenques retamas. Ya estamos en Las Landes, dijo Vitalis. Tenemos que caminar 20 o 25 leguas por este desierto. Pon buen ánimo en tus piernas. Pero no solo eran las piernas las que necesitaban valor, también el corazón y la cabeza. A medida que se andaba por aquel camino que parecía no terminar nunca, uno se sentía invadido por una vaga tristeza, una especie de desesperación. Desde entonces he efectuado varios viajes por mar y siempre, cuando me he hallado en mitad del océano sin vela alguna a la vista, he vuelto a encontrar en mí ese sentimiento de indefinible melancolía que me poseyó en aquellas soledades. Como en el océano, nuestros ojos se perdían en el horizonte ahogado por los vapores del otoño, sin percibir otra cosa que la tierra gris que se extendía, llana y monótona, ante nosotros. Caminábamos. Y cuando, maquinalmente, mirábamos a nuestro alrededor, parecía que hubiéramos pataleado sin movernos de sitio, pues el espectáculo era siempre el mismo. Siempre los brezos, siempre las retamas, siempre los musgos. Luego algunos helechos, cuyas hojas móviles y dúctiles ondulaban a impulsos del viento, ahuecándose, irguiéndose, moviéndose como las olas. Solo muy de vez en cuando cruzábamos bosques de pequeña extensión, pero esos bosques no alegraban el paisaje como ocurre de ordinario. En ellos crecían unos pinos cuyas ramas estaban cortadas hasta la copa. A lo largo de su tronco se habían practicado profundas incisiones y por las rojas cicatrices corría la resina en lágrimas blancas y cristalizadas. Cuando el viento soplaba a ráfagas entre sus ramas producía un sonido tan plañidero que podía creerse que se estaba escuchando la propia voz de aquellos árboles mutilados quejándose de sus heridas. Vitalis me había dicho que, por la noche, llegaríamos a una aldea en la que podríamos dormir. Pero la noche se acercaba y no veíamos nada que señalara la vecindad de la aldea. Ni campos cultivados, ni animales pastando en la landa, ni, a lo lejos, una columna de humo que nos anunciara una casa. Estaba cansado del largo camino recorrido desde la mañana y abatido por una especie de general lasitud. ¿Acaso no iba a aparecer nunca, al extremo del interminable camino, aquella bienaventurada aldea? Por más que abría los ojos y miraba a lo lejos, solo veía la landa, siempre la landa, cuyos matorrales se entremezclaban cada vez más en la oscuridad que iba espesándose. La esperanza de llegar pronto nos hizo apresurar el paso e incluso mi dueño, pese a estar acostumbrado a tan largas marchas, se sentía cansado. Quiso detenerse para descansar unos momentos al borde del camino. Pero en vez de sentarme a su lado, quise subir un pequeño montículo sembrado de retama que se hallaba a corta distancia del camino, para ver si podía percibir, desde allí, alguna luz en la llanura. Llamé a Capi para que viniese conmigo. Pero también Capi estaba cansado e hizo oídos sordos, como era habitual cuando no quería obedecerme. ¿Tienes miedo?, me preguntó Vitalis. Aquellas palabras me decidieron a no insistir y partí solo de exploración. No quería exponerme a las mofas de mi dueño, puesto que no sentía el menor espanto. Sin embargo, había caído la noche, sin luna pero con relucientes estrellas que iluminaban el cielo y derraban su luz en el aire cargado de ligeros vapores que la mirada atravesaba. Caminando y echando ojeadas a derecha e izquierda, advertí que aquel vaporoso crepúsculo daba a las cosas formas extrañas.
Era preciso reflexionar para reconocer los matorrales, las matas de retama y, sobre todo, algunos arbustos que levantaban, aquí y allá, sus retorcidos troncos y sus sinuosas ramas. De lejos aquellos matorrales semejaban seres vivos pertenecientes a un mundo fantástico. Aquello era extraño, y parecía que con las sombras la landa se hubiera transfigurado como si se hubiese poblado de misteriosas apariciones. Sin saber cómo concebí la idea de que otro, en mi lugar, tal vez se asustaría de aquellas apariciones. Después de todo, era posible, puesto que Vitalis me había preguntado si tenía miedo. Sin embargo, observándome, no hallé en mí el menor miedo. A medida que subía la ladera del montículo, la retama se hacía más fuerte, los brezos y helechos más altos, sus ramas sobrepasaban a menudo mi cabeza y, a veces me veía obligado a pasar por debajo. Sin embargo, no tardé en llegar a la cumbre del lotero. Pero por más que abrí los ojos no vi la menor luz. Mis miradas se perdían en la oscuridad. Solo formas indecisas, extrañas sombras, retamas que parecían tender hacia mí sus ramas, como largos brazos flexibles, matorrales que danzaban. Sin ver nada que me anunciara la vecindad de una casa, escuché para intentar percibir un ruido cualquiera, el mugido de una vaca, el ladrido de un perro. Tras haber permanecido unos instantes con el oído atento, sin casi respirar para oír mejor, un estremecimiento me sobresaltó, el silencio de la landa me había asustado. Tenía miedo. ¿De qué? No lo sabía. Sin duda del silencio, de la soledad y de la noche. En cualquier caso, me sentía en las zarpas del peligro. En aquel mismo instante, mirando con angustia a mi alrededor, distinguí a lo lejos una gran sombra que se movía con rapidez por encima de las retamas y, al mismo tiempo, escuché algo semejante al rumor de unas ramas que se rozarán. Intenté decirme que el miedo me engañaba y que eso que yo tomaba por una sombra era, sin duda, un arbusto que no pude ver al principio. No soplaba la más ligera brisa, las ramas, por ligeras que sean, no se mueven solas, es preciso que el viento las agite o que alguien las mueva. ¿Alguien? No, ese gran cuerpo negro que avanzaba sobre mí no podía ser un hombre. Tal vez era un animal que yo no conocía, un inmenso pájaro nocturno o una gigantesca araña cuyos macilentos miembros se recortaban sobre matorrales y helechos, contra la palidez del cielo. Lo cierto era que aquella bestia, encaramada sobre sus patas desmesuradamente largas, avanzaba hacia mí con precipitados saltos. Aquel pensamiento hizo que recordara mis piernas y, dando la vuelta, me precipité hacia abajo para reunirme con Vitalis. Pero, cosa extraña, iba cuesta abajo más despacio de lo que había ido cuesta arriba. Tropezaba con las matas de retama y de brezo que, golpeándome, reteniéndome, me detenían a cada paso. Soltándome de una rama, lancé una mirada hacia atrás. La bestia se había acercado. Casi la tenía encima. Afortunadamente, la landa no estaba ya cubierta de matorrales, pude correr con rapidez a través de la hierba. Sin embargo, por deprisa que fuera, la bestia iba todavía más deprisa que yo. Ni siquiera necesitaba ya mirar atrás, la sentía a mi espalda. Ahogado por la angustia y la enloquecida carrera, ni siquiera podía respirar. Hice entonces un último esfuerzo y fui a caer a los pies de mi dueño, mientras los 3 perros, que se habían levantado bruscamente, ladraban con todas sus fuerzas. Solo pude decir 2 palabras, que remetía maquinalmente. La bestia, la bestia. Por entre el tumulto de los perros escuché, de pronto, una gran carcajada. Al mismo tiempo, colocándome su mano en el hombro, me obligó a darme la vuelta. Tú sí que eres bestia, decía riendo, mira si te atreves. Su risa, más que sus palabras, me había devuelto la razón. Me atreví a abrir los ojos y seguir la dirección de su brazo. La aparición que me había enloquecido se había detenido y se mantenía inmóvil en el camino. Sentí todavía, lo confieso, por un instante, repulsión y miedo, pero ya no me hallaba en medio de la landa, Vitalis estaba allí, los perros me rodeaban, ya no sufría la turbadora influencia de la soledad y el silencio. Envalentonado fijé sobre ella unos ojos más firmes. ¿Era una bestia? ¿Era un hombre? Tenía del hombre la cabeza, el cuerpo y los brazos. De la bestia una piel velluda que le cubría por entero y 2 largas y delgadas patas sobre las que se mantenía. Aunque la noche se había hecho más espesa, distinguí esos detalles, pues aquella gran sombra se dibujaba en negro, como una silueta, contra el cielo en donde numerosas estrellas derramaban una pálida luz.
Probablemente hubiera permanecido indeciso mucho tiempo, dándole vueltas a la pregunta, si mi dueño no hubiese dirigido la palabra a mi aparición. ¿Podría usted decirnos si estamos muy lejos de una aldea? Preguntó. Era un hombre, puesto que le hablaban. Pero, por toda respuesta, solo escuché una risa seca parecida al grito de un pájaro. Era, pues, un animal. Sin embargo, mi dueño siguió haciéndole preguntas, lo que me pareció muy irrazonable, pues si bien los animales comprenden a veces lo que les decimos, no pueden responder. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando aquel animal dijo que no había casas por los alrededores, sino solo un redil al que se ofreció a conducirnos? Y si hablaba, porque tenía patas. Si me hubiese atrevido me hubiera acercado a él para ver cómo estaban hechas aquellas patas, pero pese a que no me pareció malvado, no tuve valor y, tras haber recogido mi bolsa, seguí a mi dueño sin decir nada. ¿Ves ahora lo que tanto miedo te ha dado? Me preguntó mientras caminábamos. Sí, pero no sé qué es. ¿Hay gigantes en este país? Sí, pero solo cuando están subidos en sus zancos. Y me explicó que los habitantes de las landas, para cruzar las tierras pantanosas o arenosas y no hundirse en ellas hasta la cadera, se servían de 2 largos palos provistos de un estribo, a los que ataban sus pies. Así se convierten en gigantes con botas de 7 leguas para los niños miedosos.